Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Ramírez Quirós. Soy estudiante de la licenciatura de Psicología en línea de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Y bueno, el motivo de este video es desarrollar el tema 6 de la materia de neurociencias y voy a empezar hablando del primer tema que es la evaluación de la función verbal y de las habilidades del lenguaje. Es importante señalar que en este tema lo primero es entender o comprender el tema de las afasias. La afasia puede referir a un trastorno del lenguaje aparente en la palabra, en la escritura o en la lectura, producido por la lesión de las áreas cerebrales especializadas en estas funciones. Los trastornos del lenguaje se dividen en 10 tipos básicos y están trastornos de la comprensión y trastornos de la producción. Las afasias se agrupan en 3 categorías. Las primeras, las afasias fluentes, donde la palabra es fluente, pero hay dificultades en la comprensión verbal, auditiva o en la repetición de palabras, frases u oraciones habladas por otros. La segunda son las afasias no fluentes, donde hay dificultades en la articulación, pero la comprensión verbal auditiva relativamente es buena. Afasias puras son deterioros selectivos en la lectura, la escritura o el reconocimiento de palabras en ausencia de otros trastornos del lenguaje. El área de Wernicke se asocia con la comprensión de la palabra y el área de Broca se asocia con la producción de las palabras y las fibras que se conectan traducen el significado en sonido. La organización neurológica del lenguaje requiere la consideración de muchas vías y regiones anatómicas cerebrales relacionadas con el lenguaje. Hay que considerar 4 variables. La primera, la mayor parte del cerebro toma parte en el lenguaje. La segunda, la mayoría de los pacientes que contribuyen con información de los estudios del lenguaje han sufrido accidentes cerebrovasculares, habitualmente de la arteria cerebral media. Tercera, después de un accidente cerebrovascular, los síntomas en general son graves, pero al paso del tiempo en la mayoría de los casos mejoran. 4. Los síndromes afásicos fluentes o no fluentes consisten en muchos síntomas variados, cada uno de los cuales puede tener una base nerviosa distinta. Las baterías de pruebas para afasias contienen subpruebas variadas que se exploran sistemáticamente en la capacidad del lenguaje del paciente. En los casos típicos incluyen pruebas de comprensión auditiva y visual, expresión oral escrita, que incluye pruebas de repetición, lectura, nominación y fluencia, y lenguaje conversacional. Entre las principales baterías de prueba para la afasia están las pruebas de Boston para el diagnóstico de afasia, perfil comunicativo funcional, examen extenso de los centros neurosensitivos para la afasia, pruebas de Minnesota para el diagnóstico diferencial de la afasia, prueba de las modalidades del lenguaje de Whitman-Jones para la afasia. Dado que las baterías de pruebas tienen la desventaja de ser prolongadas y requerir entrenamiento especial para su administración, también se han diseñado algunas pruebas breves para la detección de la afasia, que incluyen el análisis de la conversación y algunas pruebas formales más simples. Algunas de estas pruebas son el análisis de conversación, pruebas de detección de afasia de Halsted-Whitman y la prueba de símbolos. Las pruebas de detección no asumen el lugar de las baterías detalladas, pero ofrecen un medio eficiente para descubrir la presencia de un trastorno en el lenguaje. El siguiente tema son las baterías de pruebas para la evaluación del daño cerebral. La elección de la prueba varía con el trastorno a investigar y con la pregunta que se formula. Desde la década de 1950 hasta comienzos de 1990 se desarrollaron baterías de pruebas, cada una con un enfoque diferente. Muchas de ellas, como la batería de Halsted-Reuter, refieren el concepto de puntuaciones de corte, aunque el rendimiento por debajo de un nivel particular no siempre puede ser tomado como indicador de daño cerebral. El surgimiento de la neurociencia cognitiva en la década de 1990
trajo un cambio en el conocimiento teórico del cerebro y la cognición. Estos enfoques más cognitivos también utilizan métodos estadísticos multivariados, como el modelo de ecuaciones estructurales, para intentar responder el modo en que se interrumpen las redes neurológicas y los conectomas. El diseño de las pruebas ahora incorpora este conocimiento. Una de las influencias de la neurociencia cognitiva es para aclarar las funciones del lóbulo frontal derecho. Para la década de 1990, los neuropsicólogos tenían una cantidad impresionante de pruebas. Por un lado, estaban las baterías de pruebas estandarizadas con criterios fijos de organicidad, conducta atípica que se asumía tenía una base biológica. Por lo tanto, los criterios de organicidad se utilizaban para distinguir los síntomas conductuales de aquellos que no están directamente relacionados con la patología cerebral. Estas pruebas tienen en común la ventaja de una administración, un puntuaje y una interpretación fáciles. Sin embargo, es necesario comprender la base teórica de las pruebas o los matices de la organización cerebral para la interpretación de los resultados. Algunos ejemplos de estas baterías son la batería de Halster-Rayton, la batería de Luria, Nebraska, y recientemente la versión computarizada de la batería automatizada de pruebas neuropsicológicas de Cambridge, CANTAP, que tiene la ventaja de ser administrada de forma altamente estructurada. Por otro lado, en extremo opuesto están las baterías de pruebas individualizadas, que requieren de un conocimiento teórico particular para su administración e interpretación, y son evaluaciones más cualitativas que cuantitativas. Las pruebas de cada paciente se adaptan tanto a la etiología de la persona como a la naturaleza cualitativa de su rendimiento a cada prueba. Por último, están las baterías de pruebas compuestas, que ocupan una base intermedia entre las baterías estandarizadas y las individualizadas. Cada batería se administra de una manera formalizada y puede tener normas de comparación, pero se considera el rendimiento comparativo y el patrón de resultados de la prueba. Un ejemplo es el enfoque de procesos de Boston. Las baterías están constantemente cambiando en respuesta a las revisiones de las pruebas. Una limitación en la elección de cualquier prueba es el entrenamiento de los neuropsicólogos clínicos. El uso de pruebas basadas en la teoría requieren un conocimiento de la teoría organizacional cerebral. El siguiente tema, los métodos observacionales, escala e inventarios de evaluación del daño cerebral. Los neuropsicólogos han adoptado subtests que comprenden la escala de Stanford-Binet, cada uno de los cuales mide capacidades como razonamiento matemático y memoria, como instrumentos para medir muchos aspectos de la función cerebral. Donald Hebb utilizó por primera vez las pruebas del coeficiente intelectual con personas con daño cerebral, con el resultado de que las lesiones en el lóbulo frontal no reducían las puntuaciones del CI. Sin embargo, las lesiones en otras áreas importantes que no habían sido implicadas en la inteligencia reducían las puntuaciones del coeficiente intelectual. Estos hallazgos revelaron la utilidad de estas pruebas para evaluar la ubicación de la lesión cerebral y crearon un vínculo de interés común entre neurología y neuropsicología. La mayoría de las evaluaciones neuropsicológicas comienzan con una medida de inteligencia general, a menudo una de las escalas de Wechsler, que han probado determinar un nivel basal en el funcionamiento cognitivo. Evaluación de la construcción de planes, que es el último tema. En este punto no estoy segura que sea esto la información que tengo, la que se requiera, pero bueno, estamos hablando de construcción de planes, y un plan es una guía, un plan de evaluación es una guía de cada paso que se va a llevar a cabo en la evaluación, que nos ayuda a decidir qué clase de información necesitamos. Se pueden identificar los métodos y estrategias para conseguir la información, y tiene 4 principales pasos a desarrollar, que son: 1, tener claros objetivos y metas; 2, desarrollar las preguntas de evaluación; 3, desarrollar los métodos de evaluación; y por último, establece un cronograma para las actividades de la evaluación. Normalmente estos planes de evaluación son de mucha utilidad para los
para psicólogos, para neuropsicólogos o para cualquier otra actividad que implica un diagnóstico o una evaluación. Y bueno, mi conclusión respecto al tema es muy simple. Nosotros como psicólogos, antes de poder emitir un diagnóstico sobre un trastorno psicológico, debemos tener la seguridad que no existe una lesión o un daño en el cerebro que nos lleve a otro tipo de terapias. Entonces, de ahí la importancia de conocer cuáles son los aspectos que presentan los trastornos neuropsicológicos. Gracias y buenas noches.